Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a leer, hermanos, del libro de los Hechos. Del capítulo número 11 vamos a leer. Tal vez les parezca extraño lo que vamos a leer en relación a lo que estamos, o por qué estamos reunidos, ¿verdad? Pero vamos a leer este capítulo 11 de Hechos. ¿Ya lo tienen? Amén. Y dice la Biblia, versículo 20 en adelante, dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Pueden sentarse. Solo voy a leer una palabra nada más del capítulo 16, siempre del libro de los Hechos. Y es del capítulo 16, versículo 28, cuando dice: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal. Hermanos, desde el primer mensaje que hubo acá el día viernes, estuvimos dando algunos elementos que obviamente son importantes para la vida matrimonial, y hablábamos de elementos que muchas veces uno quizás no ha considerado que puedan ser vitales para que las cosas en la vida funcionen mejor. Y esos elementos que señalábamos desde el primer día era que uno debe vivir en el temor de Dios, y que además de eso debemos imitar a Cristo, imitar a la iglesia. Debemos tener ese sentido de pertenencia, y al mismo tiempo hablábamos de valores. Dijimos que eran como 4 pilares que uno figuradamente los toma para considerar que está construyendo algo, y en este caso una casa. Luego hablábamos acerca de la valorización que debemos darnos unos a otros, y hablábamos de que cuando el peligro acecha, cuando hay momentos donde se expone el matrimonio al peligro, uno valoriza a las personas, y más las valoriza cuando por alguna razón ya no las tiene. Y por eso hablábamos de valorizarnos mientras nos tenemos. Anoche se oían consejos bien importantes, y es de que cada uno sepa reconocer su error, responsabilizarse. Y obviamente, hermanos, esto lo que nos dice es que Dios ha sido bueno y nos ha venido aconsejando para que nosotros seamos personas que de verdad vayamos a nuestra vida diaria, y en la práctica apliquemos todo lo que Dios nos dice para que seamos mejores. Amén. Quizás para poner como un techo, ¿verdad? Porque figuradamente igual pusimos pilares, se pusieron paredes protectoras, ahora hay que ponerle un techo a la casa. Y entonces por eso quise leer estos versículos, y especialmente todo lo que aquí se desarrolla para llegar al llamado final que dice: no te hagas ningún mal. Y justamente así he titulado este pensamiento, y es el daño que uno puede hacerse en el matrimonio
si es que uno no trabaja por mantenerse unido. Pero ¿por qué leer los versículos del capítulo número 11? Hermano, lo hice porque aquí lo que estaba sucediendo es de que ustedes saben que el libro de los Hechos nos narra el desarrollo de la iglesia inicial. Y aquí justamente se habla de que por motivo de la dispersión, por motivo de que los creyentes que estaban en Jerusalén tuvieron que salir rumbo a diferentes lugares, hubo unos que se fueron predicándole a personas que eran específicamente judíos, pero también hubo personas que le predicaron a griegos. Es decir, el evangelio se expandió, se extendió hacia personas netamente judías y otras personas que habían sido criados en otras culturas. Por supuesto, ahí mismo leíamos que dice de que gran número creyó, muchas personas se convirtieron al Señor. Y usted sabe de que cuando uno se convierte a Cristo, lo que ocurre es de que ahí empieza una nueva relación para uno con el Señor. Y uno prácticamente no va conocedor de todas las cosas que Dios tiene para uno. Y conocer a Cristo de una manera amplia, profunda, o conocerlo de una manera mayor, uno no lo tiene desde el momento en que se convierte, sino que de una manera figurada es como que si de repente naciera un ser humano en el mundo. Y usted sabe que cuando uno nace viene como un bebito frágil, muy delicado, y no puede moverse por sí mismo, no tiene facultades, no sabe caminar, no sabe correr, no sabe hablar, no puede comer por sí mismo, sino que en la medida que va avanzando en la vida, el ser humano va tomando esos elementos que le van a ayudar a desenvolverse. Lo mismo ocurre cuando uno llega a Cristo. Cuando uno llega a Cristo es un bebé. Uno está naciendo de nuevo. Y al nacer de nuevo, lógicamente uno no puede pretender que ya se sabe todos los coros de la iglesia, o que ya conoce todas las formas de doctrina que la palabra nos enseña, o que uno ya tiene conocimiento pleno y sabe cómo Jesús actúa en las diferentes circunstancias que a nosotros nos pueden envolver. No sabe uno nada de eso. Uno prácticamente está naciendo de nuevo y está, hermano, listo para cobrar una identidad. Y es ahí, ¿verdad?, donde en la medida que el tiempo va pasando, en la medida que uno va avanzando, en la medida que uno va conociendo, es como que la vida de uno va vaciándose de uno mismo. Yo así considero el evangelio, la relación con Cristo. Yo la considero de que aunque el Señor respeta nuestra naturalidad, aunque Él respeta nuestra personalidad, pero yo creo que la relación con Cristo es que en la medida que uno va avanzando en el evangelio, va como vaciándose de uno y llenándose más del Señor. ¿O no? Eso fue lo que ocurrió acá. Se convirtieron a Cristo y resulta de que supieron los de Jerusalén y dijeron: vamos a ayudar a los recién convertidos allá en Antioquía. Y mandaron a Bernabé. Y usted sabe, Bernabé, ahí lo dice, era un varón que tenía palabra de Dios, era un varón bueno, era un varón lleno del Espíritu Santo, era un varón capacitado, preparado. Y de entrada lo que les dice es: hermanos, van a tener sufrimientos, pero es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Pero luego él dice: aquí necesito ayuda, voy a ir a buscar a Saulo. Saulo estaba ya convertido a Cristo, y por supuesto a estas alturas, ya con todo lo que el Señor le había dado, Pablo había desarrollado habilidades que lo facultaban para echarle la mano a Bernabé, y de paso Bernabé hacer de Pablo un hombre más firme dentro del evangelio. Y ahí dice categóricamente que se quedaron un año con ellos. Y ese año dice de que la idea era enseñarles la palabra, discipularlos constantemente. Pero ¿qué ocurrió? Que en la medida que ellos fueron enseñados de la palabra del Señor, en la medida que ellos fueron instruidos, en esa medida se iban vaciando de ellos. Se iban vaciando de ellos, de su vida, de sus actitudes, de sus pensamientos, de su manera de ser.
y todo lo que ellos eran iba siendo sustituido por lo de Cristo. En la medida que les enseñaban la palabra, quitaban costumbres de ellos, pensamientos de ellos, ideas de ellos, maneras de actuar de ellos, y se incrustaban las maneras de pensar, de hablar y de actuar como Cristo. En un año, y en ese año, esa naturaleza de ellos fue prácticamente, hermanos, modificada, cambiada, al punto que dice la Biblia que les llamaron cristianos por primera vez. Pero a usted, ¿qué le dice eso? Dígame. Que alguien le diga, por ejemplo, si allá en el mundo existe un bandido que le llaman el chino, un ejemplo, y viene y a otro le dicen el chino 2, ¿qué es lo que están diciendo? Lo que están diciendo es que el chino 2 se parece al chino, ¿o no? Porque le están poniendo el nombre de aquel, porque le hallan características. ¿Por qué a ellos le llamaron cristianos? ¿Por qué? Porque, digámoslo así, fue un calificativo, fue un adjetivo donde ellos dijeron: a esto llamémosles cristianos. ¿Por qué no les llamaron bernabesianos? ¿Por qué no les llamaron paulinos? Sino cristianos. ¿De dónde se derivó el término cristianos? Exacto. Entonces uno diría: es que lo que pasa es que seguían a Cristo y al seguidor de Cristo se le llama cristiano. No es cierto, se le llama cristiano al que se parece a Cristo. Un verdadero cristiano es alguien que se parece a Cristo. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ellos, en la medida que fueron enseñados, en la medida que se apegaban a lo establecido por Cristo, en esa medida ellos iban pareciéndose a Él. Pero esto lo que nos indica es que la naturaleza de ellos se iba anulando y le estaba dando paso a la naturaleza del Señor. Y era como aquello que dijo Juan el Bautista: a mí me conviene menguar y a Él le conviene crecer. Yo ya no soy el que vivo, dijo Pablo, sino Cristo es el que vive en mí. Pero ahí viene la cuestión, ¿verdad? La naturaleza del Señor viene y domina la naturaleza humana en la medida que estamos cerca de Él. En la medida que aprendemos de Él, uno anula su naturaleza para irle dando paso a la naturaleza del otro. Ahora dejémoslo ahí. ¿Qué pasa en el matrimonio? Cuando nosotros nos conocemos, no sé cómo se casaron ustedes, pero algunos probablemente previeron una amistad, tuvieron alguna aventura, qué sé yo, o de verdad hicieron todas las cosas bien formales, se conocieron, fueron donde el papá, la mamá y pidieron la mano y se casaron con todas las de la ley. Pero el asunto es de que, independientemente de cómo uno se haya casado, hermanos, muchas veces las personas en un noviazgo o en una relación prematrimonial no nos damos el tiempo suficiente ni nos damos todos los elementos para en realidad conocernos a fondo. ¿Y qué ocurre? Nos casamos y a la hora de casarnos probablemente uno pudo tener 1 año, 2 o más de noviazgo, pero no ha vivido, no ha convivido con la otra persona. Y entonces al casarse, de la manera que sea, uno sabe que la otra persona en cierta medida o en una mayor medida, depende, puede ser un total extraño para uno, ¿o no? Porque como ya lo hemos dicho, comienza a descubrir cosas de cómo el otro era y que no las había medido antes. Porque yo siempre lo digo, el noviazgo es mentiroso, el noviazgo es engañoso. ¿Por qué es engañoso? Por varias causas, ¿verdad? Una, porque en el noviazgo se da
lo que se conoce como el amor eros, que es un amor de atracción, y este amor no mira profundidades, ese solamente mira lo de afuera. Amén. Por otro lado, las personas dentro del noviazgo no mostramos nuestra verdadera realidad, solo mostramos el lado bueno, el lado bueno de lo que somos, la amabilidad, con tal de conseguir lo que queremos, mostramos lo que no somos. Ahora, pero ya casados, ahí viene la realidad, ¿verdad? Ahí viene que, como le repito, en menor o en mayor grado, uno resulta ser un extraño para la otra persona. Pero es aquí, hermano, donde comienza la aventura y donde comienza esa travesía de que uno va consciente y dice, bueno, los dos vamos a llegar al final de la vida. Cristo dijo que lo que Dios juntó no lo separe. Entonces quiere decir de que es así. Y de todos modos, teóricamente o teológicamente, hay diferentes posturas respecto a las separaciones de los matrimonios. De manera que hay quienes dicen, el matrimonio Dios lo hizo para toda la vida y no se pueden separar por nada del mundo. Y si se separan, quédense sin casar, como dijo Pablo. Hay otros que dicen, no, si se casaron y hay una adulterio, pueden divorciarse porque el Señor dijo que a no ser por causa de fornicación. Y vienen otros y dicen, no, lo cierto es de que a la hora de las horas, por cualquier cosa que ya sea incontrolable, los matrimonios pueden separarse. Y existen posturas, posiciones teológicas, de manera tal de que aún hay organizaciones donde si yo como pastor me separara de mi esposa, por decir algo, y viene, digamos hipotéticamente que ella me fallara, entonces según la posición de algunos yo me puedo volver a casar, porque Mateo dice que me puedo casar si es por causa de fornicación. Entonces vienen posiciones doctrinales que dicen, hermano, usted puede rehacer su vida y continuar de pastor. Pero hay otras instituciones que dicen, ni sueñe volverse a casar. Elige entre el ministerio o un nuevo matrimonio, porque no aceptan recasamientos. Pero ¿por qué les digo esto? Porque esto lo que nos dice es que el matrimonio tiene tal naturaleza que la idea, hermanos, es en realidad unirnos. ¿Y qué pasa cuando el tiempo, como le digo, va pasando? Para mí, ¿verdad? Eso es lo que ocurre, que sucede lo mismo con Cristo. Por lo menos yo tengo 31 años de ser cristiano, ya voy a cumplir 32. Pero el punto es que yo no soy como Él. En muchas cosas yo me parezco a Jesús. Sería el colmo que no me pareciera a Él en muchas cosas después de 31 años. Sería terrible, sería, hermano, ¿qué le digo? Desastroso que yo no me pareciera a Jesús en muchas cosas. No soy totalmente como Él. La idea es que llegue a ser como Él, ¿verdad? Como dice Efesios, que llegue a la estatura de un varón perfecto en Cristo. Pero para eso yo tengo la vida y voy aprendiendo más, y en la medida que yo lo veo, yo lo aprecio, yo lo conozco, yo lo veo actuar, me relaciono con Él, le hablo, me habla, en esa medida que caminamos juntos, yo me voy despojando de mi naturaleza, y es la naturaleza de Jesús la que se va impregnando en mí. ¿Verdad? Era la señora que estaba allá afuera, me dice, ahorita usted es un hombre feliz. Yo era happy man. Si estoy bien cansado de 2 de la mañana que me vine a dormir. Pero porque uno se va pareciendo al Señor. Otra vez me encuentro un hombre en un aeropuerto, y desde que me mira un americano me dice, tú eres un hombre de paz. Y como lo supo, que vio. Pero el punto es de que uno se va pareciendo al Señor. Entonces, ¿qué ocurre en el matrimonio? Se casan los dos, comienza la historia, hermano, y ahí viene el asunto. Cada uno va vaciándose de su naturaleza. Cada uno va vaciándose de lo suyo, y sin quererlo, sin pretenderlo,
por la misma relación, por la misma convivencia. Imagínense ustedes, duermen juntos, se abrazan los dos, se besan los dos, tienen relaciones sexuales los dos, se van conociendo los dos, cocinan los dos, comen los dos, compran los dos, viajan los dos, platican los dos, miran televisión los dos, pelean los dos. Gloria a Dios. No. Tienen hijos los dos. ¿Qué pasa? Se va vaciando la naturaleza del uno. ¿Y qué es lo que va llenando? La naturaleza del otro. Y mientras la mujer se va anulando de su propia naturaleza, en la medida que está con su esposo, se va llenando de la naturaleza de él. Y lo mismo, el hombre va vaciando su naturaleza para ir llenándose de la naturaleza de su mujer. Y por eso es que llega un punto, aun cuando no son iguales y no se casan dos personas iguales, pero llega un punto en que se parecen los dos. Amén. ¿O no? Amén. Y cualquier cosa, buena o mala, llega un punto en que los dos son iguales en pensarlo. Miren a Ananías y Zafira, pues. Hasta en una tontera pensaron juntos. Es verdad, porque estaban tan unidos que le dice Ananías a la mujer, ¿verdad? Mira, le dice, ¿qué te parece si hacemos esto? Y la otra, bien mandada. Ahora, ¿qué le dice eso a usted? Dice que se parece. Mire usted, por ejemplo, caso contrario. Mire a Priscila y Aquila, por ejemplo. Se parecían. ¿En qué sentido? Viajaban juntos, hacían tiendas juntos. Cuando algo había que hacer en la obra, eran juntos, daban su casa juntos. Y cuando había que exhortar a un hermano, hasta en eso le echaban los dos juntos. Sí, venía, hablaba él y Aquila hablaba, y tal vez Priscila decía amén, de verdad, amén. Hablaba a Priscila y decía, es que mira, Apolos, tenés que hacer así, mi hermano, fíjate que hay cosas que no entiendes. Amén, decía el otro, amén, es cierto. Estaban tan conectados porque se habían vaciado de su naturaleza para ir impregnándose de la otra. Ahora, ¿en qué medida es así la realidad de la vida? Es un trasfondo ese, es una verdad natural. ¿Dónde está? Está en el tiempo y en el trato. En la medida que se tratan y en la medida que pasa el tiempo, el uno se impregna más del otro. ¿O no? Igual que con Cristo. Ahora, pregunto, ¿qué le pasa a una persona que ha pasado el tiempo, es cristiana, se parece a Jesús, pero de repente por alguna cosa de descuido cae del evangelio? ¿Qué le ocurre a esa persona? Díganme lo que ustedes piensan. ¿Ah? Vuelve al chino. Vaya, pero ¿qué le dice eso? Vaya, planteémoslo de otra manera. ¿Qué significa parecerse a Jesús? Que uno hace cosas buenas, que uno es feliz, que uno tiene fe, que uno, hermano, sabe que pueden haber días mejores, que uno sabe que tribulaciones pueden llegar, pero en el Señor las vamos a vencer, que si problemas hay, en Cristo todo es posible de resolverlo, y que si no tengo trabajo, el Señor me va a proveer, y que, bueno, cualquier cosa, uno se parece al Señor, confía en el Señor, no agarra ningún mal, no peca, se aleja del pecado y vive una vida pura, porque uno sabe que Cristo está aquí. Pero ¿qué pasa cuando uno cae? Había dejado tristezas y vuelve a recogerlas. Había dejado sinsabores y los vuelve a tomar. Había dejado, no hablemos de andar pecando, ¿verdad? Ya arrastrado uno, que en el vicio, o que se volvió un mujerero de primera.
No hablemos de eso, hablemos de la naturaleza. Aquello que se le había impregnado ya no se va a parecer a Jesús. En la medida que el tiempo va pasando y se va alejando del Señor y comienza a tomar prácticas extrañas, va tomando una manera de ser diferente. Es la misma cara, es el mismo pelo, probablemente la misma facción, no la ha perdido, pero ya no es el mismo, ya no se parece a Jesús. Entonces esa persona que hizo, se hizo daño. Esa persona se arrancó. Es como lo que Pablo dijo: Israel fue quitado del tronco, lo desgajó Dios, sin arrancar. Y entonces dice: los tomó a ustedes y los injertó. Y entonces mírenlos a ellos, dice Pablo, cómo andan. Aunque Dios es bueno y un día los va a restaurar, dice, consideren cómo se hace daño. Por eso dice Pablo: tengan cuidado, porque si la rama natural fue arrancada así, y ustedes que han sido injertados, cuidadito, no se los vaya a volar. Pero ¿qué pasa, hermano? Lo que le estoy diciendo con esto es que es por demás. Mi padre biológico, él murió en una situación bien trágica. Mi papá murió casi de 60 años y era un hombre muy trabajador, y un día se va a trabajar, y él trabajaba en una empresa donde muelen piedra en molinos porque pavimentan calles. Y ese día, como él siempre era bien colaborador, estaba ahí, como su función era como de mantenimiento, dar engrase, poner aceite a la máquina, bueno, mantenimiento. Entonces viene él, habían terminado de trabajar por la mañana y dieron el tiempo para el almuerzo, el lunch. Y viene él, habiendo terminado temprano de comer, se le ocurre que dice: yo sé que a la 1 tenemos mucho trabajo, voy a ir a engrasarlo, las poleas y todos los valeros, para que cuando comience el turno la máquina esté bien y se vaya en grasa. Y engrasando estaba de buena voluntad él, y viene, y todo el tiempo hacían sonar un silbato ahí para indicar que todos los trabajadores debían volver a su puesto. Y ese día no lo sonaron y solo echaron a andar la máquina mientras él estaba metiendo las manos. Entonces viene la máquina, lo agarra y no le cortó el brazo, lo arrancó. ¡Pah! Y le sacó el brazo derecho, pero cuando se lo sacó le arrancó todo, le arrancó pulmones. Y fue como querer arrancar un árbol, no cortarlo con hacha, no cortarlo con sierra, sino arrancar lo que uno se trae hasta la raíz de la tierra. Entonces él así murió. Fue un daño terrible. Pero ¿por qué traigo el ejemplo? Porque exactamente esa figura es la que ocurre cuando nosotros nos separamos. Tenemos tan impregnada la naturaleza de Cristo, y tenemos tan impregnada la naturaleza el uno del otro, en el caso del matrimonio. Nosotros, así como nos parecemos a Cristo, hermanos, el marido se parece a la mujer y la mujer se parece en muchos aspectos al marido. Pero ¿quién vació esa naturaleza? ¿Quién la dio? Claro, fue la relación. Fue la relación. Por eso es que el Señor dijo, y Pablo lo señala: el que se acuesta con una ramera, uno se hace con ella. Porque ahí va todo, ¿no? En una relación sexual no solamente va una relación física, va detrás de ello toda una relación moral, una relación espiritual. Se comunican elementos de la vida del uno al otro. En la medida que el tiempo pasa, uno sabe hasta cómo huele el otro. No solamente cómo huele, sino cómo huele, cómo es él, cómo es ella. Viene por ahí y el olor ya lo trajo el viento, ya viene. ¿Es cierto? El olor del sudor, el perfume de la mujer, la forma de cómo pele su piel.
¿Qué es lo que ella puede hacer y lo duerme rápido? ¿Qué es lo que ella gusta de que él la contenta con ello? Hay una naturaleza impregnada. Y en la medida que esto es así, hermano, la relación, por eso le dije, imagínense, los dos hacen todo, los dos viven, platican, conversan, se miran, se acarician y se van comunicando cosas. Entonces, cuando el tiempo pasa, están así las naturalezas, miren, fusionadas. ¿Y qué ocurre cuando de repente, por cualquier locura de la vida, otra mujer, una amiga, un amigo, un pleito, un desacuerdo, una palabra maldicha, algo, un descuido, y por ello se rompen, se separan? ¿Qué ocurre? ¿Cómo quedan las dos piezas? ¿Sanas? Díganme. Sin ningún tipo de problema. No fueron violentadas, quedaron bien, sin problemas. No. En ese separarse, en ese enojo, en eso distanciarse, se rompió una naturaleza que ya no era dos, sino una. Y tanto el uno como el otro, por más que lo digan, por más que hagan, queda marcado. Es por demás. Cuando menos siente, el tiempo pasa y hace cosas que solo la otra persona hacía. Y en el fondo la persona dice: estoy actuando como actuaba la fulana. Estoy actuando como actuaba fulana. Sí, es que así es. Es que así es como el que cayó del evangelio. Él puede andar ahí con los cheradas de parranda y pueden ir a una cantina a beber y a ver mujeres y hacer cosas, y mientras los impillazos que nunca tuvieron la naturaleza de Cristo están ¡qué belleza! ¡Qué botella más rica! ¡Qué bueno! ¡Echemos la otra! El otro está tragando y adentro hay un dolor. Adentro hay un dolor. ¿Por qué? Porque la naturaleza que tiene de Cristo le está diciendo por dentro: no es bueno, esto no es tuyo, no es para ti. Ahí lo tiene atormentado. Yo por eso digo, sinceramente, caer del evangelio es andar prisionero, andar corriendo como que si lo andan siguiendo. Pero igual, entonces ustedes, ¿cuántos años llevan de casado? ¿Cuántos tienen? ¿Hay alguien que tenga aquí 50 años de casado? Ninguno. Vaya, levanten la mano los de 10 años de casado, pues. 15 años, 20 años, 25 años, 7 años, 5 años, 1 año. Miren, hermanos, los que tienen 1 año de casados todavía no se parecen el uno al otro como deben ser. Dentro de 30 años y 50 años, ya los quiero ver. Se van a parecer. Porque es así, la naturaleza se impregna. Entonces, no hay que permitir jamás, y ese es el llamado: no te hagan mal, hombre. El llamado de Dios es sabio y a tiempo. ¡Ey! No te hagas ningún mal. No se te ocurra romper esa naturaleza. No se te ocurra quererla separar, porque te vas a hacer daño. Te vas a hacer daño. Le vas a hacer daño a tu mujer, y tu mujer le vas a hacer daño a tu marido. No crean que en una separación dice: ya va a haber ya le voy a mostrar quién soy. No, porque ese
ya te voy a demostrar quién soy, es llevarse la mitad del problema. Es agarrar la mitad del daño. Queridos hermanos, es probable que algunos de ustedes tuvieron una vida en donde probablemente tuvieron un compromiso en sus países, algunos sí, algunos no, algunos quizás aquí, luego reiniciaron una relación y ahora están con quien están. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios, tratando el tema del matrimonio, dice: cada uno en el estado en que fue llamado, en él se queda. Eso implica que si ahora estás con tu mujer o con el hombre que ahora estás, en el caso de las personas así queda. Pero el punto es, por nada del mundo, pero por nada del mundo se hagan mal. Por nada del mundo se separan. Porque el separarse tiene daños irreparables. Irreparables. Uno puede decir: no, pero es que mujeres hay un montón, hermano. Y uno puede hallar una hasta que le planche mejor, una hasta que le cocine mejor y hasta más joven, quizá más bonita. Pues sí, eso es cierto. Pero para llegar a impregnar de la naturaleza de esta otra vez. Ustedes saben que se los he dicho a ustedes, pero por lo menos yo tengo 54 años, voy a cumplir este año. Digamos que por alguna razón yo ya llevo 30 años de estar con mi esposa, y 4 o 5 años atrás igual. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en este momento por alguna razón nos peleamos, llegamos a un divorcio? Porque como eso es tan fácil, ¿verdad? Y los abogados media vez les paguen, ellos no tienen corazón. Y entonces nos separamos, divorciamos, y supongamos que vengo yo de campeón y digo: bueno, hoy le voy a enseñar a ella para que me mire, ¿verdad? Me voy a conseguir una muchachona o otra mujer, y voy y elijo otra de acuerdo a mis ideales, tal vez superficiales. Pero viene la pregunta: ¿cuánto tiempo yo necesito para impregnar de mí a esa persona, en mi naturaleza, y que ella me impregne a mí, y que ella se parezca a mí, yo me parezca a ella? Me parezco a ella. Necesito tiempo. De aquí a 10 años yo voy a andar sin muelas. 15 años voy a necesitar que me saquen al sol. ¿O no? Y de repente mi esposa se llama Nora, tal vez la otra se llama Claudia, y yo puedo decirle a Claudia: Nora. ¿O no? ¿Y cómo me dijiste esa la otra? ¿A que siempre recordás de ella? O la mujer fue y consiguió otro por ahí, tal, se llama Paco, y como yo me llamo Jorge, de repente: mira, Jorge, vení por acá. Alberto, no, Galindo, pues. Y el otro le dice: soy Paco, hombre. Pero ¿qué pasó? Fue la naturaleza comunicada. Por eso le llamaron cristianos. No fue que ellos andaban diciendo: ¡ay, pónganme cristiano! Díganme hermano, pues. La gente los miraba y decía: ¡ey, eso se parece a Cristo! Tiene los rasgos de Jesús. En la medida que el tiempo iba pasando, la naturaleza de Cristo se iba impregnando en ellos. Y por eso dijeron: llamémosle cristiano. ¿Verdad? Así pasa en la vida. Yo soy apellido Galindo. De repente pueden decir: la hermana Galindo, hombre, la Galindo. ¿Y por qué le dicen a Galindo? ¿Porque es ley de que lleve el segundo apellido? No, a veces no es tanto por eso, sino porque ya saben que se parece a ti. Y tal cosa dicen: ¿y por qué tal cosa del hombre? Mira, no le digas a la mujer que son iguales esos dos. Pero al principio no eran así. Eran perfectos extraños. ¿Cómo es que se comunicaron una naturaleza que ahora se parece? ¿Verdad? En lo moral,
La mujer mira cómo actúa el hombre y cuando pasa el tiempo, ya actúa igual también. Y si sale que es predicadora y el marido es predicador, hasta quiere predicar como él. ¿Por qué? Porque se va impregnando. Y el uno al otro, el uno al otro, el uno al otro. Y eso, hermano, es sin pretender. Eso es algo que es propio de la naturaleza. No dicen pues que en la historia, ¿verdad? Yo no sé quién fue el de eso, pero dicen que un hombre se sentó enfrente de la estatua de Buda. Ya ves que Buda es panzón así. Dicen que el hombre se sentó enfrente de Buda y pasaba meses, años viendo la estatua de Buda. ¿Y qué creen ustedes? Que el tipo se hizo panzón. ¿Es verdad? Porque se impregnó tanto que parecido al otro. Ahora, ¿qué pasa con una separación? Donde quiera que vayan, irán la mitad del uno con la mitad del otro. ¿Ha visto un monstruo de 2 cabezas? Pues ese es el techo de la casa. Gloria a Dios. No te hagan ningún mal. Al contrario, peleen, luchen, porque nunca nada los separa. Como oíamos anoche, un enojo. No permitan que llegue la noche, no le den tregua, no permitan que amanezca sin que se hayan puesto de acuerdo. Algo que no les gustó, no permitan que el tiempo pase sin decírselo, díganlo. Algo que están haciendo que es indebido, corrijan. Que resulta que por ahí anda alguien queriéndose entrometer en la relación premeditadamente o no, corten. ¿Verdad? Que de ser posible, donde está el uno, busquen al otro, saben que allá. Porque así es. Y cuando se rompe eso, es cuando la persona se da. Así que, hermanos, vayámonos de aquí sabiendo de que llevamos una casa construida. Le pusimos pilares, se le pusieron paredes y ahora un techo. Dios. ¿Y dónde está fundamentada esta casa? Sobre la roca inconmovible. Y entonces vendrán tiempos, vendrán tempestades, vendrán problemas, porque siempre habrá desafíos, pero la casa no caerá. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Llegar al final, de tal forma que cuando ya llegue el momento, ¿verdad?, de la despedida, no sé, yo, como eso solo está en la mente del Señor, ¿verdad? Pero es probable que uno aguante, hermano, hasta los 80 años. Yo lo que le he dicho a mi esposa, cuando miro a los viejitos caminando en el aeropuerto y yendo a los restaurantes, o que a veces, yo le digo a ella, mira, hablando en serio, yo cuando llegue así ya no quiero salir, yo no quiero, me guardarle, yo, porque yo no quiero andar así, pero por ahorita sí. Ahorita, démosle con todo, en todo. No pongamos restricciones ahorita sin límite. En todo. Y parezcamos. Nuestros hijos saben. ¿Y a quién se parecen ellos? A uno. Porque como uno reproduce lo que uno es. Eso es así un principio de liderazgo. Uno reproduce lo que uno es. Entonces, resulta de que ahí van ellos también, pareciéndose a uno. Claro, porque vieron las naturalezas fusionadas. De tal suerte que mi hijo de 28 años lo entrevistan en una reunión un día y dice: y tú, si te casas, él es soltero, ¿a quién te quieres parecer? A mi padre y a mi madre. Si quisieras tener un matrimonio, ¿como cuál matrimonio quisieras ser? Como el de mi papá y mi mamá. A diferencia de muchos que dicen: yo jamás quiero tener un matrimonio como el de mi padre. Por eso no me caso, por eso es que yo tengo tergiversadas las ideas. Pero hermano, qué bueno que haya
haya tal solidez en esa impregnación de naturaleza que uno sabe que ya es por demás, hombre, ya estamos pegados el uno al otro. Por eso es que aquel canta como, ¿cómo es que dice? Como Winnie Pooh y Robin, no sé cómo dice. Como la luna con el mar, es verdad. Como el delfín con el mar. Es cierto. Ya uno es parte de la naturaleza de Dios. Saque un delfín del agua, ¿qué pasa? Se muere. Tenga un mar sin delfines, pero tenga delfines con mar. Ponga solo el sol o deje solo la luna. Si usted deja solo la luna, ¿sabe qué tendríamos? Oscuridad permanente. Si usted deja solo el sol, ¿sabe qué tendríamos? Luz todo el tiempo y jamás noche para descansar. Combine luz, sol y luz, sol y luna. ¿Qué hay? Noche y día. Gloria a Dios. Y el sol le da de su naturaleza. Y le dice, lunita, aquí te va. ¿Sí? Y viene la lunita y le dice, sí, mi sol. Y entonces viene la luna y proyecta y saca luz. ¿Y cuál es tu luz, luna? La que me da mi sol. Y a veces tenemos los eclipses lunarios, porque viene la luna y se le atraviesa y se le pone en un punto al sol donde le dice, hoy no te voy a dejar. No te hagas ningún mal. Váyanse de aquí más pegados que nunca. Este es resistor del cielo. Es pegamento de 50,000 toneladas elevadas a la enésima potencia. Jamás ni nunca. Y Dios te bendecirá. Llévate tu casa construida y que el Señor me los bendiga. Vamos a orar. Pónganse en pie, pongan a su esposa de la mano. Y vamos a darle gracias a Dios, hermanos, porque estos días han sido días de escuela, de aprendizaje, para ser mejores para Dios. ¿Por qué no oramos? Esta es la última oración de este retiro. En cuanto a matrimonios, oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque Señor, tú nos has permitido en estos días tomar elementos, Padre, que nos van a ayudar a construir mejor